Ok, ahora sí, estamos grabando la sesión del día de hoy, que es SQL Server 2.0, y como les mencionaba un poco, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con versiones de SQL Server 2005, de SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014 o 2016, si empezamos a trabajar en cualquiera de estas versiones, eh, digamos yo, la ventaja que le encuentro a SQL Server es que no cambia mucho el entorno de trabajo, ¿no? Lo que cambia sí es muchas funcionalidades nuevas que obviamente poco a poco van a ir a ustedes aprendiendo. Entonces, yo tengo una pequeña agenda, ¿no? Esta de aquí, vamos a ver tres puntos muy importantes, que es, primero, conociendo el Management Studio, para que ustedes vean cómo es que funciona los botones o algunas cosas que les pueden ayudar a mejorar el uso de su SQL Server. Dos, que es algo muy importante y que yo siempre trato de hablarlo en muchas de las charlas que tengo que dar, y es un tip pequeño, corto, pero muy importante, que es administrar la memoria RAM en SQL Server. Hay cosas que tenemos que saber nosotros, sobre todo cómo que funciona SQL Server para poder gestionarlo mejor en nuestros equipos. Tres, vamos a ver niveles de compatibilidad. Aquí también tengo que hacer un cambio, que sí lo hice en el slide, pero no en la agenda. ¿Por qué? Porque desde SQL Server 2014 ya no vemos nosotros el nivel de compatibilidad 80, de ahí les voy a explicar qué es el nivel de compatibilidad 80, sino ahora vamos a ver 90, 100, 110 y 120. Ya les voy a decir por qué. Ok, pero es una agenda desde cero, sí, porque vamos a conocer SQL Server desde cero, pero vamos a ver que también utilizar SQL Server es muy fácil. Yo, por ejemplo, no soy gran programador. Mucho tiempo le tuve mucho miedo al desarrollo de aplicaciones, pero en SQL Server descubrí que podía programar de una forma muy sencilla. De repente no, bueno, no voy a tener toda la funcionalidad que es una aplicación en sí, ¿no? La parte funcional, pero me ayudó muchísimo a entender conceptos de desarrollo que de repente para mí usarlo en Visual Studio o en alguna otra herramienta de desarrollo se me era muy complicado porque tenía que crear clases, DDLs, métodos, interfaces, etcétera, etcétera. ¿No? Tenía que tener muchos conceptos de programación orientada a objetos, por decirlo así. Y que aquí no, o sea, programar en SQL Server es muy sencillo y ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco lo que es el Management Studio, ¿no? Vamos a poder ver cómo podemos administrar diferentes instancias, templates de SQL Server, ¿no? Y cómo es que accedemos nosotros a los servicios de SQL Server. ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi escritorio. Voy a compartir todo mi escritorio para poder trabajar tranquilamente. Esta es una sesión muy práctica. No soy mucho yo de desarrollar PPTs, soy más que todo de ver funcionalidades. Entonces, este es el entorno de SQL Server Management Studio versión 2014. ¿Ok? Si ustedes habrán visto el Management Studio de SQL Server 2012 en la charla anterior, se habrán dado cuenta que es prácticamente el mismo IDE, ¿no? Entonces, en el lanzamiento de SQL Server 2016, ¿qué esperamos? Mira, por ejemplo, SQL Server 2016, ¿no? Este es el Management Studio para SQL Server 2016. Para que vean el nuevo Management Studio. Ahí está cargando SQL Server 2016. Este es un CTP2 incluso, es una de las dos versiones anteriores de las que están hablando hoy día, pero que en realidad es casi igual.
Yo también tengo una comunidad de SQL Server en la ciudad de Ica, que es el SQL User Group Ica, ¿no? Y también hacemos eventos y charlas relacionadas a SQL Server. Entonces, esto es SQL Server 2016. ¿Ok? Si me voy a la ayuda, voy a la Vault, ese es el que no te deja mentir, ¿no? Es SQL Server 2016 FTP2. Y yo me voy al otro Management Studio, me voy a la ayuda, que este está en español, y es SQL Server 2014. Entonces, ¿se dan cuenta el gran cambio que ha habido? Más allá que uno está en español y otro está en inglés, 2016 también puede estar en español. Eso es lo que yo me refería, que el cambio es muy transparente para los usuarios. Las nuevas funcionalidades, mira, aquí se ve prácticamente casi las mismas opciones, solamente que en diferentes idiomas, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo me voy aquí en el 2014 que está en español, vamos a base de datos, vamos a cualquier base, vamos a buscar mi base de datos TSQL, ¿ok? Aquí en tablas, ¿no? Yo tengo tablas del sistema y file tables, ¿ok? Me voy a decir cuál será el 2016. Vamos a buscar la misma base de datos. ¿Se dan cuenta? Los objetos son iguales, ¿ok? Ahora, los objetos son iguales. Si yo aquí, por ejemplo, en este explorador de objetos, porque yo tengo una instancia, aquí me doy cuenta que el nombre de la instancia es igual. Entonces yo puedo trabajar con una misma instancia en Management Studio de 2014 a 2016. Ahora, las funcionalidades de SQL Server 2016, eso sí es ya otro tema porque, bueno, tenemos versionamientos de filas, tenemos mejoras en Column Store Index, tenemos mejoras en alta disponibilidad en servidores con Always On, tenemos nuevas funcionalidades desde el lado de Reporting Service con Microsoft R, que es básicamente un dashboard para poder hacer presentaciones de BI. Tenemos algunas mejoras, no muy fuertes, pero sí mejoras referente a lo que son los índices de tipo hash, entre otras cosas, ¿ok? Entre otras cosas, pero eso, para poder entender todos esos conceptos, pues tenemos que empezar a entender primero, ¿no? Cómo es que funciona esto desde el inicio. Entonces, vamos a ver cómo funciona el Management Studio. ¿Ok? Imaginemos que estamos en cualquier versión. Lo que yo voy a hacer hoy día, lo pueden ustedes realizar con SQL Server 2008 R2, 2012 o 2014. ¿Ok? Salvo algunos puntos o ítems que yo les indique, ¿no? Esto solamente pertenece a tal versión. Que en estos casos son muy pocos. ¿Ok? En esos casos son muy pocos. Entonces, aquí en ver, ¿no? A ver un segundo, por favor. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros podemos administrar múltiples instancias en SQL Server. ¿No? Para ello, nosotros vamos aquí en ver, ¿no? Y en ver tenemos la opción de servidores registrados o registre server si es que es en inglés. Le damos clic ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Esta plantilla de servidores registrados
a mí me va a permitir poder monitorear desde un punto, por decirlo así, centralizado, ¿no? Las diferentes instancias que yo pueda tener dentro de mi organización. ¿Por qué? En algunos casos, cuando nosotros tenemos que administrar diferentes servidores o múltiples servidores de bases de datos, tenemos diferentes ambientes. Tenemos ambientes de desarrollo, tenemos ambientes de pruebas y tenemos ambientes de producción. ¿Ok? No en todas las empresas hay un solo servidor donde está todo instalado ahí. Hay empresas o hay organizaciones donde nosotros podemos tener incluso 100, 120 servidores, y de esos 120 servidores, 30 pueden ser servidores roles de base de datos. ¿Ok? Entonces, de esos 30 servidores que son rol de base de datos que están a tu cargo, algunos son de desarrollo, algunos son de pruebas y algunos son de producción. Entonces, para ello yo utilizo esta ventana, ¿no? Que es de servidores registrados, ¿no? Que yo lo puedo colocar con un clic de arrastre, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Aquí abajito. ¿Ok? Y eso incluso tú lo puedes subir, ¿no? Tu servidor de objetos lo puedes subir, lo puedes bajar, o incluso podemos ponerlo al revés, ¿no? Primero van los servidores registrados, arriba, y abajo va tu explorador de objetos, ¿no? Como los servidores registrados usualmente son más pequeños, tú puedes tener esas dos fichas de manera compartida en paralelo. Entonces, en el grupo de servidores locales, esta es una carpeta que viene ya por defecto dentro de esta ficha de servidores registrados. Si le damos clic aquí a esta carpeta, vamos a ver los diferentes entornos que yo puedo tener dentro de una organización. Puedo tener base de datos en la nube, puedo tener una instancia llamada BC Grupo, puedo tener servidores que están en alta disponibilidad, servidores de desarrollo, servidores de producción y los servidores de UAT. Son grupos donde en cada uno de estos grupos yo voy a agregar cada uno de los servidores que yo pueda categorizar, ¿no? ¿Cómo creo yo un grupo de servidores locales? Yo le doy aquí clic derecho y le doy nuevo grupo de servidores. Clic en nuevo grupo de servidores. ¿Ok? Y aquí le puedo poner yo un nombre, le puedo poner MOOC Centro, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí puedo poner servidores asociados a MOOC Centro. ¿Ok? Le doy a aceptar. Le pongo un nombre del grupo y le puedo poner una descripción o una referencia del grupo. Aceptar. Tengo este nuevo grupo, ¿no? Donde están los servidores asociados a MOOC Centro. Entonces, ¿cómo yo le agrego servidores a este nuevo grupo? Le doy clic derecho, ¿no? Y registro, nuevo registro de servidor. Voy a registrar un servidor dentro de este grupo de servidores locales. Entonces, yo para ello, ¿qué tengo que hacer? Poner el nombre del servidor. Uno puede tener una instancia de SQL Server o varias instancias en su equipo. Todas esas instancias ustedes las pueden ver desde el administrador de configuración o Configuration Manager si es que está en inglés tu versión. ¿Ok? Tú lo puedes ver desde el administrador de configuración o Configuration Manager, servidor SQL Server Configuration Manager, ¿no? Y aquí en servicios de SQL Server, vamos a ver si es que yo tengo una o muchas instancias instaladas. Cuando yo tengo una sola instancia, voy a encontrar solamente un icono de SQL Server, ¿no? Pero si yo tengo muchas instancias, voy a encontrar varios de estos iconos. Un momento que está cargando. Entonces, aquí yo tengo todas las instancias que están instaladas en mi equipo. Muchas de ellas han caducado por temas ya de licenciamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todas estas que dicen SQL Server, tengo 1, 2, 3, 4
y 5. ¿Ok? Cada SQL Server es una instancia de SQL Server, ¿no? Cada icono de SQL Server, este icono de un servidor, es una instancia de SQL Server. Y entre paréntesis, lo que ustedes pueden ver es el nombre de la instancia. ¿Ok? El nombre de la instancia. La instancia por defecto de SQL Server, la instancia por defecto es esta de aquí, la que dice MS SQL Server. ¿Ok? Esta es la instancia por defecto. Vamos a ver si es que yo la puedo iniciar. Está en este caso en estado detenido. Cuando está en este color rojo es porque le hemos detenido el proceso. Vamos a ver si podemos iniciar. Si la instancia no está iniciada, no la vamos a poder registrar. Porque no vamos a poder probar la conexión. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo recuerdo que algunas de estas instancias, no sé si todas, han caducado por temas de licenciamiento. Pero creo que algunas de ellas tenían, sí tenían permiso. Ok, mira, esta instancia por defecto, que es MS SQL Server, sí está trabajando. Entonces, tengo en este momento dos instancias trabajando en mi equipo. Una instancia que es SQL Server y la instancia por defecto que es MS SQL Server. ¿Cuál es la diferencia entre ambas instancias? La instancia por defecto no necesito poner el nombre de la instancia para poder utilizar el servidor. Aquí donde dice el nombre de servidor, tú puedes poner el nombre de tu equipo, puedes poner el número de IP de tu equipo, o simplemente puedes ponerle un punto. ¿Ok? Si es que tú no sabes el nombre de tu equipo, o el nombre de tu equipo es muy largo, muy grande, con letras medias extrañas, ¿no? Y no sabes la IP de tu equipo, pues simplemente ponle un punto. ¿Para qué? Para conectarte a la instancia por defecto. ¿Okay? Voy a utilizar la autenticación de Windows, ¿no? Porque también no me acuerdo cuál es la clave LSA, pero voy a utilizar la autenticación de Windows de esta instancia. Tú pones el nombre del servidor, autenticación de Windows, y pruebas o testeas tu conexión. La conexión se probó correctamente. Aceptar. Y eso tú lo puedes guardar. ¿Ok? Aquí está la conexión a este servidor. ¿Y cómo hago la conexión a este otro que está con SQL 2014? Igual, mira, nuevo registro de servidor. En este caso, cuando una instancia tiene un nombre que no es MS SQL Server, sí tenemos que indicarle la instancia donde está el nombre del servidor. Pero para poner la instancia tenemos que ponerla después del equipo. El formato que usamos nosotros es este de aquí cuando tenemos una instancia personalizada. Nombre PC, base slash, nombre de instancia. Pero nosotros que hemos dicho que el nombre de la PC podemos reemplazarlo por un punto, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tendríamos punto, backslash, nombre de la instancia. Entonces si yo me quiero conectar a la instancia SQL 2014, tendría que aquí ponerle punto, backslash, SQL 2014. ¿Ok? Y ese es el nombre del servidor registrado. Vuelvo a testear, sigo utilizando la autenticación de Windows, vuelvo a testear mi conexión, la conexión se probó correctamente, le doy clic en guardar. Entonces, yo aquí ya tengo dos servidores, yo puedo tener 2, 3, 4 servidores, 100 servidores conectados a mis grupos, ¿no? Puedo tener muchos servidores conectados a cualquiera de mis grupos, ¿no? ¿Y cuál es la otra ventaja? Mira, aquí yo voy a desconectar esta del explorador de objetos, no estoy conectado a ninguna instancia.
¿Cuál es la ventaja de tenerlos registrados? Que tú llegas a tu trabajo, ¿no? Dices, ok, vamos a ver los servidores de MOOC Centro, despliegas aquí. A ver, me voy a conectar a esta instancia. Le das doble clic y ya estás conectado. ¿Ok? No tienes que volver a ver la autenticación, ya no tienes que estar dándole clic aquí, conectar, ¿no? Ya todo está grabado para que tú le des doble clic. Igual, quiero conectarme a esta instancia por defecto, le doy doble clic, ¿no? Y ya está conectado, ¿ok? Entonces, tengo dos instancias aquí de SQL Server, ¿ok? Entonces, desde este entorno 1, yo ya puedo conectarme y trabajar rápidamente en cualquiera de ellas. ¿Cuál es otra ventaja? Que desde este servidor registrado yo puedo saber el estado de mi instancia, si es que el servidor está funcionando o no. Por ejemplo, yo llego, imagínense que tengamos 30 servidores, ¿no? Tengo servidores de desarrollo y aquí tengo 3 instancias. Y automáticamente me doy cuenta que esta de acá está apagada o está detenida. ¿Ok? Está apagado el servicio. ¿Por qué? Porque está en stop. Entonces, automáticamente cuando yo llego a la oficina puedo saber si todos mis servidores están trabajando correctamente, ¿no? O hay alguno que tenga un error. Entonces, si tiene un error, yo lo que puedo hacer es agarrar y decir, oye, mira, en el grupo de desarrollo, tal servidor, la instancia está detenida, hay que revisar el servidor, vemos el servidor si es que está prendido, confirmamos que está prendido, vemos si es que tenemos conexión hacia el servidor a través de la red, vemos si es que es un problema de red, vemos si es un problema del servicio, de repente el equipo está prendido, pero el servicio aquí está detenido, ¿no? El servicio por aquí está detenido. Ese es el servicio de SQL Server Demo. Yo le doy clic derecho a iniciar, ¿no? Y voy a ver si es que esta instancia funciona o no funciona. Entonces, cuando yo le doy clic en iniciar, si esa instancia no funciona, pues ya yo empiezo a ver por qué no funciona, cuál es el error que me da, si es que es un tema de licencia o no. Entonces, aquí empieza a funcionar. Ya tengo 3 instancias trabajando en mi equipo, ¿no? Y automáticamente ves, cambió su estado a color verde. Entonces dices, ah, ya corregí el problema. Entonces, de esta manera, yo rápidamente puedo ver que todos mis equipos están funcionando correctamente. Bueno, esto es un servidor en la nube y es la conexión a la nube es diferente. Ese servidor ya no existe, es más. Ok, pero de esa forma yo ya puedo utilizar a través de los servidores registrados de SQL Server, puedo yo tener un punto de acceso, un punto de control de acceso de todos mis servidores que tenga yo en mi equipo. Ahora, algo interesante, por ejemplo, aquí tenía, ¿no?, la instancia de demo. Si me quiero conectar a demo, le doy doble clic nada más. Creo que la única que no funcionaba era la SQL Server 2012. Pero bueno, no hay problema. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas que yo tengo del Management Studio. ¿Qué otra ventaja tengo aquí en ver? Por ejemplo, existen muchas, pero son dos las digamos, que yo más utilizo, ¿no? Que es el explorador de plantillas. Eso te va a servir mucho si estás en un examen de base de datos, por ejemplo. Tú le das clic allí, ¿no? Esperamos que cargue. Y en ese explorador de plantillas, tú tienes todas las cosas que puedes hacer en una base de datos. Upgrade, assemblies, backup. Por ejemplo, les habían hablado del backup, ¿no? En el backup tú vas a tu base de datos, le das clic derecho, le das tareas, ¿no? Copia de seguridad. Pero ¿qué pasa si te dicen, ¿sabes qué? Generar un backup pero por script. Bueno, ¿cómo hago un backup por script? Tal vez no me acuerdo en ese momento. Despliego la carpeta backup,
¿no? Y aquí tengo backup, database. Le doy un clic de arrastre a esta parte del medio, o le doy un doble clic, ¿no? Porque no me permite abrir. Tengo que tener un query abierto. Le doy doble clic. Pero ahora se pone un poco lento, tengo 3 instancias corriendo en mi equipo. ¿No? Y aquí tengo el script que me dice cómo es que yo puedo generar un backup, ¿no? Backup database, el nombre de la base de datos, ¿no? El nombre de la base de datos, aquí va el nombre de la base de datos, entonces aquí yo simplemente pongo, ¿no? SQL, por ejemplo, ese es el nombre de mi base de datos. To this, ¿no? Y aquí tengo que poner la ruta del backup donde lo voy a guardar. Ok, perfecto. No, aquí, déjenme terminar aquí nada más. No, aquí está la parte donde yo pongo la ruta y el nombre de la base de datos, ¿no? Dejo todas estas funciones que están aquí y aquí va un nombre del nombre del backup, que lo puedo tener ahí o no. Aquí, por ejemplo, yo puedo borrar eso, mira. Esta es mi ruta. C, program files, SQL server, SQL data, backup. Y aquí va un nombre de base de datos, database name nada más, por ejemplo, lo puedo poner. Todo lo que sea entre mayor y menor yo lo borro. Ok, todo lo que sea entre el mayor y menor lo borro y le pongo un nombre. Entonces, aquí yo ya puedo, aquí ese mayor y menor también lo borro y le pongo un nombre, ¿no? Puedo borrar todo esto incluso. Voy a backup. Ok, entonces todo eso lo borré y yo lo puedo ejecutar. Vamos a ver si funciona. Puede que no funcione por la ruta. No se puede abrir, ya ven, la ruta no está. Pero yo aquí puedo tener una ruta, en vez de toda esa carpeta, ¿no? Carpeta, puedo ponerla aquí de cada demo, creo que tengo una carpeta de demo. Y ya está el backup. Ok. Entonces, aquí tengo una carpeta demo. ¿No? Y por aquí el nombre del backup es database name. Ese es el backup que he generado en este momento el 28 de mayo a las 6:40. Ok, use una plantilla. Si yo quiero crear una base de datos, pues aquí tengo la opción Create Database, ¿no? Tengo la opción Create Database, incluso me hace una validación si existe o no existe la base de datos, ¿no? Si yo quiero borrar una base de datos, aquí tengo la plantilla de borrar la base de datos. Si tú quieres crear una tabla, aquí tienes la plantilla de crear tabla, ¿no? Entonces, el explorador de plantillas te permite generar diferentes templates, ¿no? Que ya están ahí para que si es que tú necesitas crear un objeto rápidamente, ¿no? Y solamente cambiarle los nombres, ya tienes toda la estructura del query para poder hacerlo. Si tú quieres crear un trigger, no, ahí está, si tú quieres crear un trigger. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite el explorador de objetos. Ahora, una muy buena pregunta, ¿qué es una instancia? ¿Ok? SQL Server es un servicio. ¿Ok? SQL Server es un servicio. Y cuando nosotros instalamos SQL Server, en realidad SQL Server instala diferentes servicios. Uno para análisis service, por eso es service.
SQL Server, que debería ser SQL Server Service, pero solamente le llaman SQL Server. SQL Server Reporting Service, porque es servicios, ¿no? Y el SQL Server Agent, que debería ser SQL Server Agent Service, pero porque es un servicio. Entonces, los servicios de SQL Server tienen objetos, ¿ok? Los servicios de SQL Server tienen objetos. Vamos a verlo aquí en una pizarrita. Nosotros tal vez conocemos esto, ¿no? Conocemos que es una base de datos. Y si no, también les explico en un momento que es una base de datos. Y nosotros aquí tenemos una base de datos. Dentro de esta base de datos existen tablas, ¿no? Existen diferentes tablas que están asociadas a la base de datos, ¿no? Con sus respectivas columnas. ¿Ok? Entonces, yo tengo una base de datos, esa base de datos tiene tablas, las tablas tienen columnas, esos son objetos de base de datos. Pero para poder crear una base de datos tiene que haber un servicio, ¿ok? Entonces nosotros hemos dicho que SQL Server, Microsoft SQL Server, es un servicio. La definición de servicio es algo que sirve, o mejor dicho, algo que otorga cosas, ¿no?, a los que requieran lo que ellos sirven. Por ejemplo, un teléfono, ¿no?, es un servicio, ¿no?, el servicio de teléfono. Nosotros cuando pagamos tenemos un servicio de luz, servicio de electricidad. ¿Para qué nos sirve el servicio de luz o de electricidad? Para darnos luz, ¿no?, darnos corriente. Y con esa corriente nosotros podemos prender focos, podemos prender televisores, podemos tener frigideres prendidos, licuadoras. Si tienes una cocina eléctrica, te ayuda a prender la cocina eléctrica. Conectar tu laptop, como en este caso, conectar el router del internet, conectar el cable, ¿no? Eso es un servicio. El servicio de electricidad te provee electricidad, ¿no? El servicio de SQL Server te provee a ti crear y generar bases de datos y todo lo que se relacione con ellas, ¿ok? Todos los componentes que podamos hacer en esa base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros en SQL Server no solamente creamos bases de datos con tablas y objetos. Hemos visto que a estas bases de datos nosotros podemos generarle ¿qué cosa? Un backup, ¿no? Esto lo podemos tener en un backup. Entonces, el backup no es una base de datos, ¿ok?, pero es una funcionalidad que se puede realizar dentro del servicio de SQL Server. Entonces, la replicación, los backups, la replicación, alta disponibilidad, los endpoints. Voy a hablar de muchas cosas que no necesariamente, o sea, voy a poner muchas cosas que no necesariamente necesitamos saber de lo que existen dentro de las bases de datos, los assemblies, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las políticas de seguridad, la seguridad vienen a ser los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que funcionan dentro del servicio de SQL Server, ¿ok? Dentro del servicio de SQL Server. Entonces, todos estos objetos, funcionalidades, ¿no?, se integran porque el backup no está dentro de la base de datos, la replicación no está dentro de la base de datos,
la alta disponibilidad no está dentro de la base de datos, la seguridad no está dentro de la base de datos, ¿ok? Son cosas que funcionan no por encima, pero sí funcionan en paralelo a las bases de datos. Entonces, todos estos objetos o componentes, que es una mejor definición, ¿no? Todos ellos convergen en lo que nosotros llamaríamos el servicio, ¿no? Pero en SQL Server y en base de datos como en Oracle, por ejemplo, todo este servicio se aloja o radica en algo que llamamos instancia. ¿Okay? La instancia, ¿no? La instancia es la que permite gestionar los servicios de SQL Server. Por eso que cada vez que nosotros instalamos SQL Server, lo que creamos son instancias. ¿Por qué? Porque cada una de esas instancias nos van a permitir gestionar los servicios de SQL Server, y dentro de los servicios de SQL Server nosotros vamos a gestionar ¿qué cosa? Backups, replicación, alta disponibilidad, endpoints, políticas, seguridad, assemblies, etcétera, etcétera, más la creación de objetos, que dentro de la creación de objetos tenemos bases de datos, tablas, columnas, vistas, procedimientos almacenados, triggers, etcétera, etcétera. Todo ello es parte de la instancia. ¿Ok? Entonces, hasta aquí queda claro qué es una instancia desde el punto de vista conceptual, ojo, porque ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. Desde aquí estamos ok, ¿qué es una instancia? ¿Correcto? Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí yo tengo, en el SQL Server Configuration Manager, yo tengo todos los servicios de SQL Server. Todos los servicios. Yo aquí instalé una instancia de SQL Server. Usé mi asistente de instalación, mi disco de instalación, e instalé una instancia de SQL Server llamada MS SQL Server. Pero como venían nuevas versiones, ¿no? Yo agarré y aquí instalé otra instancia de SQL Server. ¿Ok? Otra instancia. Las instancias pueden ser de la misma versión o de diferentes versiones. Y tu instancia, ¿no? Y cada una de esas instancias gestiona sus propios objetos, sus propias bases de datos y sus propias funcionalidades sin tener que mezclarse unas con otras, ¿no? Entonces yo volví e instalé otra instancia aquí, ¿ok? De SQL Server 2014. Estos nombrecitos que están entre paréntesis, nosotros lo ponemos al momento de instalar SQL Server. Y solamente podemos darle nombre a partir de la segunda instancia. ¿Por qué? Porque la primera instancia que instalamos tiene ese nombrecito por defecto. Cuando nosotros hacemos una instalación de SQL Server, ¿no? Le damos el nombre por defecto de MS SQL Server. Pero si yo necesito instalar más cosas, más instancias, puedo ir instalando más instancias y a cada una le doy un nombre. Entonces cada una de estos son servicios, hemos hablado de servicios, cada uno de estos servicios permiten tener una instancia. ¿Y por qué decimos que la instancia gestiona el servicio? Porque mira, esta instancia que se llama SQL 2014, ¿no? Me permite gestionar las bases de datos, me permite gestionar la seguridad, me permite gestionar los objetos de servidor, me permite gestionar la replicación, me permite gestionar la alta disponibilidad, me permite gestionar la administración y me permite gestionar catálogos de Integration Service. ¿Okay?
Y dentro de esta instancia yo tengo otro servicio, ¿ok? Que es el agente de SQL Server o el SQL Server Agent, ¿ok? Este agente de SQL Server o SQL Server Agent pertenece o depende de la instancia. Este agente depende de la instancia, por eso está dentro de la parte organizativa de la instancia. ¿Es un servicio independiente? Sí. ¿Por qué? Porque en el agente de SQL Server nosotros programamos trabajos o tareas o jobs para que se realicen cosas de manera automática. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que sacar un backup a las 3 de la mañana. Ese backup a las 3 de la mañana nosotros no nos vamos a despertar para ir a la oficina y sacar el backup. Tenemos que programarlo. Una forma de programarlo es haciendo o utilizando estos trabajos de la gente de SQL Server. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite, entre otras cosas más, hacer el agente de SQL Server. Pero es un servicio, pero ese servicio depende de la instancia. Por eso les digo, la instancia gestiona los servicios de SQL Server. Entonces, eso es una instancia y por cada instalación de SQL Server que yo he hecho, tengo una instancia independiente. ¿Ok? Entonces, de esa forma es que yo en el Management Studio puedo administrar múltiples instancias, puedo tener templates de SQL Server, puedo acceder a los diferentes servicios de Analysis Service, Integration Service y Reporting Service o el mismo SQL Server. ¿Ok?